el lomo del perro partido a la mitad y te lo venden así como, ¿cuánto va a querer, güera? La religión en India también es súper fuerte. Yo quiero tener y sentir esa fe por algo. Estoy sola, con 5 o 6 cabrones. Glenn, ¿en qué momento en la India pensaste cómo diablos llegué hasta acá? Yo tomé el metro después de llegar al aeropuerto. Todo sucio, el ruido, el caos, la gente gritándose. Recuerdo tener la imagen en mi cabeza de un señor descalzo encima de un charco de lodo y dije, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando llegas a un nuevo país necesitas conseguir efectivo, necesitas conseguir un chip móvil. Antes de llegar al lugar se me aproximaron 5 hombres. Me querían meter como a sus puestos, querían ser amigables conmigo porque ese es el método de los indios, porque te ven sola, como que te ven vulnerable, como una presa fácil. Y regresé abrumada, ¿no? Claro. Porque todo el mundo te habla y te quiere llegar al puesto. Y para evitarme esto que se me aproximaran, pues me subo al tuk-tuk. Y pues yo le agarré confianza, pues no. Me estafó, porque... ¿Pero cómo te estafó? Yo le dije, ¿cuánto me vas a cobrar? Imaginemos 200 rupias, ¿no? Hace un stop en una agencia de turismo. Y yo dije, esto es una estafa. Y ahí voy de tonta. Y me meto a la oficina de turismo y veo como a 5 hombres sentados en la oficina. Y me cierra la puerta. Es de noche, estoy sola, en una oficina con 5 o 6 cabrones. No, yo me voy. Y me salí y él se enojó porque no me pudieron vender, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en México es, no, muchas gracias. Pero si tú allá dices, no gracias, nunca te van a dejar en paz. Ahí es un no. Tú eres originalmente aquí de la Ciudad de México. Sí, soy chilanga y ahorita vivo en Texcoco. ¿Y cómo surgió esa idea de, ¿saben qué? Quiero conocer la India. Empecé a viajar primero por México, luego fue Brasil y luego dije Coliseo Romano o por el Taj Mahal, ¿no? Creo que India me llama más en este momento. Hay un libro de Alan por el mundo y en ese libro dice algo como viaja a Europa cuando tengas cultura y dinero y viaja a Asia cuando tengas juventud, energía y poco presupuesto. Me fui a la India. ¿Te reconciliaste con el país? Porque fue un comienzo un poco turbio. Es turbio al inicio porque Delhi es la ciudad a donde llegan todos los vuelos inicialmente, ¿no? Pero después, increíble, todo. Hay muchas cosas que ver, muchas cosas bonitas. Después estuve en Agra, que es la ciudad en donde está el Taj Mahal. En Jaipur hice un voluntariado. Estuve viviendo 15 días con una familia local. El papá tenía una compañía de tours. Ahí probé mucha comida. Luego me fui a otra ciudad que se llama Udaipur. Es una ciudad maravillosa, muy espiritual, tiene un lago muy bonito, es mucho más limpia de lo normal y los vendedores ni te pelan, entonces sientes como si estuvieras en cualquier otra ciudad menos en la India, ¿sabes? ¿Y por qué es eso? Una ciudad un poco más pacífica. Luego Varanasi. Varanasi es la ciudad de la muerte en India. Usualmente la gente quiere morir ahí, entonces ves gente moribunda en las calles. Hay casas específicamente que están destinadas como a recibir gente que ya se va a morir. Y es una ciudad demasiado espiritual porque en esta ciudad está el río Ganges. Es todo un ritual porque los cuerpos se creman al aire libre con madera. El tipo de madera depende de qué casta seas. Hay gente que ni madera le toca y el cuerpo se arroja al río. También se dice que al menos una vez en la vida, si eres hinduista, tienes que ir a bañarte para purificarte. En este río, que es el segundo río más contaminado del mundo, sí, porque se arrojan restos humanos, hay mucha basura y la gente así se baña. Se toma el agua. En México tenemos el Día de Muertos, pero no es para nada comparable. Tienen allá un ritual, el hijo mayor se rapa la cabeza, se viste de blanco, hay una llama eterna, encienden el cuerpo. La persona que enciende este cuerpo no puede salir, no puede hablar con nadie, no puede tener contacto con las personas, pues él fue como el último que le dio este alcance a la iluminación, ¿no? A su familia. ¿Y se ven los fuegos? Sí, claro. Sí, ahí están en todas partes. Sí, de hecho hay 3 lugares donde se creman cuerpos y se queman alrededor de 50 diarios. Sí, es un montón. Y ese lugar, si me preguntan a qué huele, a quemado, a madera quemada. No huele mal. Tú puedes agarrar agua del río Ganges y llevártela a tu casa y jamás se va a podrir. Dice que él tiene en su casa agua del río de hace 20 años y esa agua sigue en perfecto estado. La religión en India también es súper fuerte. Yo creo que es el lugar más espiritual en el que he estado en toda mi vida. Que tú dices, yo quiero sentir algo así. Yo quiero tener y sentir esa fe por algo. ¿Qué dirías que son mitos que tenemos nosotros acá en México sobre la India? Que toda la comida es insalubre. Y los videos que vemos en el TikTok, algunos sí existen, claro, pero no es todo lo que hay. En India también existe lujo, en India también existen como cosas deliciosas, que la comida india es muy muy rica. La seguridad, allá no te va a pasar nada como chica, porque allá los hombres
tienen prohibido incluso tocarte. O sea, de que no te pueden ni siquiera tocar el hombro cuando te tomas una foto con ellos. Los hombres cuando salen con una mujer es para casarse. La contaminación y la pobreza. La pobreza fue algo súper duro de tener contacto, porque es un contacto inevitable, porque lo ves en todos lados, claro, porque es el país más poblado del mundo. Me tocó una vez, había una niña pidiendo dinero en el semáforo, y cuando se puso el verde y comenzó a avanzar el tuk-tuk, la niña corrió hacia mí y me arrebató la botella de agua. Tenía como una necesidad de tomar agua, me arrebató y yo me quedé así como, wow, o sea, es agua, y ni siquiera pueden tomar agua. Bueno, muchas veces decimos, ¿no? Como aquí en México también hay muchas cosas que pues todavía son mejorables. Por supuesto. Condiciones, por supuesto, pero he escuchado mucho eso que como te hace como un reset, ¿no? De tu mente y dices, wow, está cañón que eso todavía, o sea, que eso exista, pues. Incluso también el sistema de castas. En este sistema, literal, si naces rico, te quedas rico y tu descendencia va a ser rica. Si naces pobre, te mueres pobre. Y no hay forma de salir de ahí. Los pobres, o sea, gente de las castas más bajas no pueden ni siquiera dirigirte la palabra. Sí, los impuros, como los que se dedican a, digamos, las profesiones más bajas. Hay muchas historias de personas que se enamoran de castas más altas y son amores imposibles. En este país no existe tanta violencia como tanta inseguridad, porque la gente trata de hacer el bien porque piensan que en su siguiente vida entonces van a nacer en una casta diferente. ¿Qué sería algo muy malo, por ejemplo, en las creencias de ellos? No sé, me imagino. Robar, matar. Uh-huh. Ok. Está cañón, ¿no? Y entonces sí. Lo aceptan. O sea, dicen, ok, yo soy de esa casta. Lo aceptan. Esa es la vida que me tocó. Uh-huh. Voy a tratar de ser buen humano dentro de lo que cabe, seguir las reglas. Exacto. Y tal vez me promocionan en la siguiente. Exacto. Así funciona. Hola. ¿Y nunca has hablado de esto con, no sé, amigos de allá, como de la India? Por ejemplo, para las generaciones más jóvenes, ¿todavía sigue teniendo mucho peso? Sí, claro. Sí, eso todavía sigue existiendo. ¿Es indebatible? Indebatible. Sí, es un tema como milenario, ¿sabes? Como que en India sí se maneja. Pues sí. Entonces no es como que pueda llegar una persona y decir, a partir de mañana dejan de existir las castas, porque te imaginas el caos que sería. Pues sí. Controlar a tantísimas personas, no sé si sea posible. Ya. Sí. Órale. Así está. Sí, porque sí, de cierta manera pone un orden a una sociedad, ¿no? ¿A qué precio es otro? Exacto. Exacto. Sí, digamos que es la forma como de mantener a las personas como reguladas. Sí. Y yo también diría que la religión. Porque si te pones a pensar, India sin el hinduismo no es un país, no es nada. Sí. Nada, porque la comida, el veganismo, ya pues no comen vaca, ¿no? Bueno, no comen carne, no comen animales. La religión, la forma en la que visten, la forma en la que se todo tiene que ver con la religión. Si tú quitas eso, entonces India es como que nada. Sí. No es nada. Incluso hablan, o sea, como alguien del norte no es tan fácil, no que entiendan a alguien del sur y viceversa, ¿verdad? No, y por eso ellos hablan en inglés. El inglés no es un idioma oficial en India. Fueron colonia británica, claro, pero no es oficial. En India hablan el hindi y... hay otro, se me fue, que se habla en el sur. Son como dos principales y el inglés. Porque justo no todas las personas hablan hindi, entonces se tienen que comunicar entre ellos en inglés. Por tan grande que es, hay muchísimos idiomas. Me parece que son más de 22 idiomas. Órale. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la India? Estuve un mes. ¿Un mes? Wow. Solo un mes y ya casi podemos sacar solo un podcast sobre eso, ¿no? Sí, lo sé. Y yo de hecho pensaba, a lo mejor me voy a querer ir antes de India, por eso un mes. Y a mí se me hacía mucho. O sea, en mi cabeza yo decía, India, un mes es muchísimo tiempo, porque nunca había viajado como tanto tiempo. Y no, para nada. Me faltó mucho. Yo creo que mínimo 3 meses me hubieran sido perfectos. Entonces me quedé como con ganas porque conocí lo esencial, tuve muchas aventuras, me pasaron muchas cosas también, aprendí mucho, pero para India un viaje como de verdad, al menos unos 3 meses. Órale. Sí. Después fuiste a otro país que
tengo entendido que a veces lo llamamos, o está en el techo del mundo, Nepal. Nepal, fui a Nepal. La verdad fui a Nepal porque era el vuelo más barato, ¿no? Ok. Entonces tenía que salir de la India porque se me vencía la visa. Dije, ¿para dónde jalo? Pues agarré Nepal porque el vuelo me salía, no sé, como en 2,000 pesos Que es país mexicanos. vecino, ¿no? Sí, entonces, bueno, me salté a Nepal. Estuve en Nepal 15 días, nada más. Y acá, igual, algo muy, muy impresionante. En Katmandú existe una diosa viviente, Ujú. que es la diosa Kumari. Esta diosa es una niña que seleccionan cuando tiene entre 3 y 5 años. Esta niña la toman, la ponen en el palacio y le dicen, a partir de ahora eres una diosa, no puedes sonreír, no puedes tocar el suelo, no tienes contacto con la sociedad, tu educación es privada y solo puedes jugar con tus hermanos y tu familia puede entrar a cuidarte. Cuando tiene su primera menstruación, literalmente la botan del palacio. Es como, ya cumpliste, a lo que sigue. Y la niña sale a exponerse a la sociedad sin todas las habilidades sociales que tienes y desarrollas cuando eres un niño. Okay. ¿Y qué pasó después? O sea, ¿todavía siguen en contacto? ¿Les pagan una lana? ¿Cómo es la onda? Nada. No, no les pagan, ellas se las ingenian. No es como que tengan un subsidio o algo. Solamente se tienen que adaptar como puedan a la sociedad. E incluso se dice que, no sé, si una persona se quiere casar y esa mujer fue una diosa, fue la diosa Kumari antes, que estás maldito para siempre o Ay, algo así. O sea, no. exacto, o sea, sufren un rechazo social muy fuerte y no hay quien lo regule. Y son niñas. Y digo, mira, yo vi esto desde un lado occidental, ¿no? Y ese es un tema súper fuerte de debate. Porque tú ves a una niña, no sabe ni qué es una diosa. No sabe, ella quiere jugar, ella quiere experimentar, quiere crecer, quiere, no sé, ver la televisión, ensuciarse. No quiere ser una diosa. Pero por otro lado está el tema cultural y de la preservación de la tradición y en la religión, porque esta religión es como una mezcla entre hinduismo y budismo. Es como, pues sí, pero a ella le tocó. O sea, ella tuvo la suerte de ser seleccionada, porque aparte tienen que cumplir con más de 30 características físicas para poder elegir a la niña. Ujú. La niña se tiene que parecer lo más posible a la diosa original, a la diosa Kumari, porque se supone que ella reencarna en la niña Ujú. y así funciona el ciclo. De hecho, hace como 3 meses se eligió a la nueva diosa Kumari. Y esta niña sale algunos días a enseñar la cara en el palacio. Yo estuve ahí. Sale, ¿Tú la viste? yo la vi. Ok. Es una ventanita, en el palacio sale como a las 5 de la tarde, entran muy pocas personas y te hacen guardar absolutamente todas las cámaras, no puedes grabar, Ujú, nada, ujú. es muy estricto. Apóyanos a que estas historias lleguen a más personas dando clic en Hype. Es algo nuevo y ayuda a que más personas descubran estas historias reales que cruzan fronteras. Solo toca el botón Hype aquí abajo y con esto nos ayudas un montón. Muchas gracias. La niña sale, todos decimos namaste, que es hola, Ujú. ella solo sale, se asoma y se mete. Ok. Es todo el contacto que tiene. ¿Y cómo reacciona la gente? Pues es que, no sé, para mí fue extraño, ¿sabes? Para mí fue como que me dio un pesar de ver a la niña encerrada al final. Y por otro lado fue como, wow, ella es una diosa, ¿no? Para ellos, pues. Para ellos, sí. Pero creo, según en mi mente, es la única diosa viviente en el mundo. Ok. Ujú. Buah, qué locura. Muy loco. Y un tema controversial, ¿no? De como occidentales, como pues en dónde están los derechos de los niños, Pues en sí. dónde están los organismos que protegen este tipo de cosas. Y por otro lado, pues es el tema de su cultura, de su religión, que ¿Y pues qué es religión intocable. es? Es una mezcla de hinduismo y budismo. Ok. Ujú. Específicamente ahí en Nepal, En Nepal, en la ciudad de Katmandú. Katmandú, Ujú. capital, ¿verdad? Sí, la capital de Nepal. Y de ahí ves el Himalaya. Sí, ahí está el monte Everest, Ajá. está el Annapurna, que son de las montañas más grandes en ¿Y el las puedes mundo. ver de Katmandú? Sí, las puedes ver. Yo no las vi
porque me tocó súper nublado. Intenté verlo, a mí no me tocó la suerte, pero sí, ahí está el Monte Everest, está el Annapurna, e incluso puedes hacer como el hike para hacer el base camp del Monte Everest y todo esto. Sí, es algo increíble que en algún otro momento haré. O sea, imagínate, yo estaba viajando con unas sandalias, las sandalias más Terrenator que te puedas imaginar, ¿eh? Yo, no, me deberían patrocinar por esas sandalias porque aguantaron todo el camino, pero claro, para ir al Everest, ni de pedo, no iban a aguantar. Y unos tenis traía, pero eran tenis muy casuales, no iba preparado ni para frío ni para hike. Entonces descarté hacer algún tipo de hike allá. Y sí, entonces para mí Nepal fue muy bonito, también mucho aprendizaje en esta parte de la cultura, mucho choque, pero fue para mí como una India más tranquila. Para mí fue como un respiro del caos y todo, porque a pesar de que, no sé si sepas, pero Nepal, Pakistán, Bangladesh eran parte de India antes. Okay. Entonces, tienen una cultura similar. Ya. Similar, claro, con sus cosas distintas, con sus highlights diferentes, pero en general es una India súper limpia y más pacífica. Okay. Así lo describiría yo. Y Nepal también, dato curioso, fue el país donde empezaron las protestas de la generación Sí. Z es la generación Z. Sí, Es que fue ya soy ruco. fue la generación Z, me parece. Y estas fueron, no sé, Poco creo después, que ¿no? creo que fue en agosto o septiembre. Sí. Ya. Sí, un tema también muy fuerte. Lo de la calavera, los de la calaverita esa de memes, ¿no? ¿Y después a dónde fuiste? Después me fui a Tailandia. Ok. En Tailandia estuve 2 meses. Tailandia es un país hermoso, la comida es increíble. Fíjate que dentro de todo mi viaje, en donde extrañé menos la comida fue en Tailandia. Eso es justamente lo que he hablado aquí también con una señora de Tailandia que vive desde hace 30 años en México. ¡Wow! Y justamente hablamos eso, o sea, como para mí, como que yo soy de otro lugar y conozco las dos cocinas, lo que tienen en común es el cilantro y el limón. El cilantro, el limón y el picante. Sí. Entonces es lo mismo, ¿sabes? O bueno, no sé, allá en Tailandia comía mucho el arrocito con carne basil, así. Era como rice basil. Y a le ponían como chilito. Ay, se me hace agua la boca. Es muy, muy rico. Y se parece mucho a la comida mexicana. Sí. También tienen postres muy buenos. Entonces, en realidad no extrañé tanto la comida en Tailandia. Es un país, pues, creo que ahora es como el nuevo dream de la gente viajera, ¿no? Que es como, quiero ir a Tailandia. Y sí, es hermoso las playas, la cultura, el budismo, que es completamente ajeno, diferente al hinduismo, ¿no? Como... por ejemplo, en ese aspecto, ¿cómo se distingue esto? ¿Cómo lo verías esto en la vida diaria en Tailandia versus en la vida diaria en la India? Siento que en la India la entrega en la religión al hinduismo es mucho más desparramada, ¿sabes? De que ellos... Acabo de aprender una nueva palabra que es desparramada. Desparramada, sí. Como incontrolable, ¿sabes? Okay. Como la gente da todo por la religión, da todo, cree todo. Y en el budismo es un poco más hacia adentro. Yo diría que en el budismo se da un poco más la meditación, hacer el bien, como cosas que en general todas las religiones manejan, pero en el budismo es más interno, como más hacia adentro. Sí se respira mucha paz en Tailandia, como que toda la gente trata de hacer el bien. También los templos son una cosa espectacular. Son una arquitectura tan hermosa que tú dices, ¿cuánto tiempo se tardaron en hacer ese templo, no? O sea, yo no sé, yo me hubiera tardado 1,000,000 de años, yo creo. O hay templos que están los budas gigantes, impresionantes. Entonces, creo que esa es la diferencia. Igual los templos en el hinduismo a mí me encantan. Yo creo que el hinduismo es mi religión favorita. Porque es muy como muy colorido.
muchos sonidos, mucho ritmo, mucho sazón, diría yo. En el hinduismo siempre hay música, los rituales son como muy, muy extraños. De pronto ves a gente tirándose leche de vaca o rompiendo cocos. Y me encanta ese shock también. Y en el budismo es más como meditación. Y ya, listo. Órale. Ujú. ¿Qué viste en Tailandia? Cosas que te súper encantaron. Ya, bueno, ya nos comentaste algunas. Y tal vez también cosas que te chocaron. En Tailandia, lo que más me encantó, pues la gente, la comida, los templos y que tiene unas playas preciosas. Y por otro lado, algo que mucha gente no habla acerca de Tailandia es de lo expuesto que está el turismo sexual en este país. En Tailandia hay como en cada ciudad una calle principal en donde hay prostitución, en donde está destinado a personas principalmente, yo diría, gringos, europeos, y que van específicamente a esto. Hay ciudades también específicamente a esto, en donde también incluso yo he escuchado que hay tráfico de niños también. Y también en estas calles hay un turismo sexual, pero tan feo. Bueno, yo lo veo así, no sé. Hay cartas en donde hay menús de mujeres, ¿sabes? O sea, tú vas pasando y te dicen, ¿qué quieres? ¿Quieres latina? ¿Quieres vietnamita? ¿Quieres rusa? ¿Quieres lo que tú quieras? Van a tener ahí en el menú. Ese es un tipo de menú. Y hay otra cosa que se llama el ping pong show. El ping pong show es un show muy grotesco en donde las mujeres introducen a su vagina objetos sin sentido. Meten objetos como pajaritos, como ratas, como pelotas de ping pong, como cigarros, como silbatos, cosas sin sentido. Y se lo meten, es un show y la gente paga por ir a ver esto. A mí no me Mira, en ningún momento juzgo a las mujeres por hacer esto, ¿no? Finalmente es su cuerpo. Yo lo que me cuestiono es, esto existe porque hay gente que lo sigue pagando. Y hay gente que adquiere este tipo de shows. Y ahí las mujeres, pues, por la necesidad, claramente, porque Tailandia no es un país que viva en la riqueza, pues lo hacen, ¿no? Pero sí, ves cómo te ofrecen entrar a ver este show, ves a niñas, no sé, de 16, 17 años con viejitos mayores, ves escorts, ¿no? Me tocó en un tour que tomé ver a un señor que había rentado a una mujer y se la llevaba de aquí para allá. Y pues bueno, está muy a la vista. Si tú eres un poquito observador, es fuerte también. No lo ves. Sí, es muy fuerte. Sí. Claro que no entré a este show, pero hice un video acerca de esto también. Y pues le tomé foto a los menús que ellos decían. Y también, ¿sabes algo? Que ellos sabían que lo que hacían no estaba bien. Porque cuando yo iba con la cámara, no haciendo historias como específicamente de eso, sino grabándome a mí y así, y de pronto ellas salían en la cámara, se escondían. Claro, no quieren salir, sí. Claro, no quieren salir porque saben que no es correcto lo que están vendiendo, lo que están promocionando. Pero es una realidad de Tailandia también. Y está muy presente, pues. O sea, no Sí, tienes que rascar mucho para ver esa parte, pues. Para nada. Yo principalmente lo vi en Khao San Road, que es una calle que está en Bangkok. Y en otra, no recuerdo el nombre, pero es la calle principal de la ciudad de Phuket. En esta ciudad, sobre todo en Phuket. Es grotesco. Y triste al final. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? En Tailandia estuve casi 2 meses. Oh, 2 meses, órale. Sí, me aventé. Como hice Bangkok, bajé al sur. Igual en Tailandia, sí, otra cosa que me pasó. Tomé alcohol adulterado y me quedé ciega. ¿Te quedaste ciega? Sí, en Tailandia. Sí, yo creo que esto fue lo peor que me pasó en el viaje, porque fue, yo creo, hasta ahora de las peores cosas de mi vida. No en mi viaje solamente, sino de mi vida. Estaba viajando con una chica española, era su precumpleaños, digamos que hoy es el precumpleaños, mañana el cumple, y quería salir a tomar algo. Estábamos en la ciudad de Krabi y salimos por unos drinks
me tomé 2 mojitos, como de, no sé, de tamaño Cuba, de esos vasos de 15 años. Y nos dieron shots, ¿no? Bueno, pues esto fue suficiente, nos pusimos pedas súper rápido. Al otro día yo amanecí sin poder ver. No manches. Tenía como una capa gris en los ojos, que no podía ver nada, o sea, veía como siluetas, sombras, y en el móvil, en el teléfono solamente podía ver como la forma del móvil, no podía ver nada, nada, nada. Natalia, la chica, me llevó al hospital, me dijeron que era intoxicación por metanol y me pusieron gotas, pero no pude ver por un día completo. No manches. No, fue el día más largo de mi vida y yo estaba ya rezándole a todos los dioses que yo había conocido hasta ese momento de mi viaje. Por favor, solo quiero mis ojos de vuelta, se me hubiera arruinado la vida. ¿Te imaginas? Del otro lado del mundo, sola, sin poder ver qué chingados iba a hacer. No manches. No, fue horrible. Yo creo que fue el día más largo. Y no solo me pasó a mí. Bueno, lo de los ojos sí solo me pasó a mí, pero la chica esta, la cumpleañera, pasó el peor cumpleaños de su vida. Pobre Natalia, de verdad. Se la pasó con diarrea y vómito todo el día. Imagínate, una ciega y la otra deshidratada. O sea, fue un caos, fue un caos. Y estuvimos una semana tratando como de asimilar lo que había pasado, porque también fue un trauma para mí. Claro. Después de ese momento... Es que ya no confías en nada después. Claro que no. Después de ese momento fue como nunca más alcohol. Y es bastante común, ¿no? El alcohol adulterado. Sí, ya después nos dimos cuenta que no éramos las únicas en el hostal en el que estábamos, que era un party hostel. Esa fue la primera red flag. Había mucha gente intoxicada, muchísima. O sea, yo creo que si te digo unas 15 personas en el hostal, era poco. Bien. Sí. ¿Y cómo son, por ejemplo, hay manera de detectar de antemano, hay unos red flags para que la gente que nos está escuchando, que tal vez quiere ir a otro lado en algún momento, cómo detectar alcohol adulterado? Porque siento como del olor no se puede, ¿verdad? No, yo no creo que es posible detectarlo. O sea, yo les diría que si van a tomar, que sea botella 100% cerrada o cervecita. No drinks, no shots de bienvenida, no, eso no lo acepten. Digo, no a todo el mundo le pasa, a lo mejor fui una en muchos, sí, pero yo sí he escuchado varios casos de intoxicación en Tailandia. Entonces, creo que es mejor hacerlo con precaución, ¿no? Para que no te arruines el viaje. O sea, una experiencia de estas te cambia por completo la experiencia. Sí. Yo me fui como con un sabor así de Tailandia, como que sí muy bonito y todo, pero me pasó esto. Claro. Entonces, me fui como con un sabor agridulce de Tailandia, pero con aprendizaje también al final, claro, ¿no? Y ahora voy con más precaución, sabiendo que si viajo sola, nunca alcohol. Y también era mi regla, pero la rompí un poco pues porque estaba con Natalia, estaba acompañada, éramos mujeres viajando solas y estábamos en un bar que estaba justo abajo de nuestro hostal. Entonces, tú crees que estás segura, pero hay que ser doblemente cuidadosas mientras estás viajando sola. La verdad, o sea, antes del podcast siempre hacemos una pequeña investigación sobre la persona invitada, ¿no? Entonces yo ya sabía que había pasado algo así. Ya luego tu nombre en redes sociales es Glenn Daltónica. Sí. Yo dije, Charlie, no se habrá quedado daltónica por haber tomado alcohol adulterado. No, te voy a contar rápido mi username. ¿Conoces una banda mexicana que se llama Enjambre? Es como de rock. Sí. Ah, bueno, pues yo soy súper fan, o sea, desde que yo voy en la secundaria. Cuando hice mi Instagram yo tenía 12 años. Entonces estaba muy de moda ponerse como, no sé, Glenn Daltónica o Glenn Navejas, ¿no? Así como el nombre de los integrantes. Daltónico es un álbum de la banda, entonces por esta razón soy Glenn Daltónica desde que yo tengo memoria. Y así se me quedó el username, pero no soy daltónica por quedarme ciega un día. Sí, está cañón, no manches. ¿Y después a dónde fuiste? Después fui a Vietnam. Ok, que está justo al lado, casi al lado. Sí, está ¿Cómo llegaste? Casi al lado, los divide Laos. Ya, ok, Laos, ya. Ajá, me fui pues en avión. Okay. En Vietnam fue donde pasé más tiempo. En Vietnam pasé 4 meses en total y mayormente estuve voluntariando. Estuve 2 meses en una ciudad que se llama Ha Giang.
en esta ciudad. Es una ciudad muy local, muy tranquila. Se hace el Hayang Loop, que es un circuito en moto. Es una cosa increíble. La naturaleza que parece inteligencia artificial, de verdad. O sea, yo parpadeaba y decía, wow, esto es real. Yo les hacía contenido. Era como editora de sus videos. Entonces estaba pues trabajando con ellos. Hicimos una muy buena dinámica. Y trabajé 2 meses con ellos. También tuve una situación, bueno, fueron 2 meses como pausados. Me fui un mes. Después conseguí otro voluntariado en Hanoi, la ciudad que es la capital de Vietnam. Y acá tuve un inconveniente con un hostal en donde el manager intentó abusar de una huésped sexualmente. La emborrachó y se la llevó fuera. Intentó abusar de ella. Y al otro día ella pues me lo contó y yo le dije, lo que tú quieras hacer, hacemos, ¿no? Yo para esto, los había recomendado en mis redes sociales porque estaba siendo voluntaria, ya llevaba, no sé, una semana ahí, todo bien hasta ese momento. Algunas red flags que de pronto debía haber visto a tiempo, no las caché y pues bueno, salí como a dar la cara, porque te imaginas que algunas de mis seguidoras, mujeres viajeras solas, llegaran a un lugar en donde hay un abusador, ¿no? Yo no podría con esa culpa, ¿no? Que algo le pasara a alguna de las chicas que están viajando o que llegan a ese lugar por mí. Entonces salí a dar la cara, les dije lo que estaba pasando. Y te juro, jamás les dije como, vayan a dejar comentarios en Google. Solamente expuse lo que estaba pasando y dije como, me arrepiento de haberlos promocionado, etc. Pero la gente empezó a dejar reviews. Qué bueno, la verdad. Y los managers, como el dueño, el manager, pues se atacaron muchísimo porque esto de la funa no existe allá. Allá si hacen algo, las mujeres se quedan calladas. No es como que alcen la voz como acá en Latinoamérica, no es como que las mujeres se unan, no es como que haya represalias en contra de los abusadores. Están muy acostumbradas a quedarse calladas. Entonces nos unimos una colombiana, la chica que intentaron abusar era de Francia y 2 alemanas y yo. Entonces entre todas pues echamos ahí un montón, pero ya después que la gente se les fue encima en redes sociales, como a funarlos y a mandar comentarios y a exponer a este chico, se fueron en contra de mí. Y me estaban amenazando que me iban a meter a la cárcel y que me iban a demandar y que me iban a sacar del país y que iban a ir a la embajada y que me cuidara porque sabían en dónde estaba yo. Entonces, en este momento fue como, ¿sabes? Colapsé un poco porque estaba viajando sola, porque no tenía como tal una persona con la cual ir. Y de pronto sí llegó esta persona, que fue el dueño del primer voluntariado donde yo hice. El primer voluntariado donde yo hice, digamos que me acogió, ¿no? Este señor se llama Johnny. Y ellos se volvieron como mi familia, porque cuando yo tuve esta situación, me dijeron, tranquila, te puedes quedar aquí con nosotros, vas a estar segura. Me tendieron la mano, me dijeron, te puedes quedar otro mes si quieres, sin problema, o sea, y ya. Entonces me sentí como protegida un poco, pero aquí pues tuve que desaparecerme de redes un rato, no publicar en tiempo real, pues por mi seguridad. Y ya. Después de esto, me voy a China. ¿A China? Uh-huh. Me voy a China. La realidad es que China no estaba ni por aquí planeado, para nada. China para mí era como la muralla china y listo, ¿no? Pero no, China es un mundo completamente. Tuve la oportunidad solamente de ir, en mi cabeza inicialmente 1 semana, pero extendí y me quedé 15 días, no porque quisiera, sino porque no me aprobaron mi visa de Vietnam a tiempo y tuve que perder un vuelo, quedarme 1 semana más en lo que me aprobaron la visa. Y China fue muy difícil para mí. Muy difícil. ¿Por las personas? ¿Por la comida? ¿Por qué? No, por las personas un poco y por el sistema que manejan ellos, que es demasiado perfecto, pero no puedes tú ahorita agarrar un ticket y decir me voy a China mañana.
no puedes hacer eso. Tienes que checar VPN, porque todos los sistemas de Google, todo está bloqueado. No te va a servir ni el traductor, no te va a servir ni el Wi-Fi, nada. Tienes que conseguir una eSIM para tener internet allá. Tienes que descargar 2 aplicaciones con las que se paga todo, Alipay y WeChat. Y ahí también es como su WhatsApp. Entonces tienes que saber muchísimas cosas. O sea, no es como que vas a China y ya, te la pasas padre. Y también yo sí les recomendaría que si en algún momento la gente quiere ir a China, vaya acompañada. No sola. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba que de pronto no me funcionaba un método de pago. Me bloquearon las tarjetas de mi banco porque era como actividad inusual. Entonces yo me quedé sin poder pagar. El internet no me agarraba bien. Y si vas con una persona, pues ya es como de que, bueno, si a mí no me sirve, le va a servir a él o a ella, ¿no? Y ya nos podemos echar la mano. Pero acá no podía. Y no podía ni siquiera pedirle a un chinito o una chinita que me ayudaran, pues porque no me entendían y no podía utilizar el traductor porque tampoco servía. O sea, era una locura, una locura. Yo lloré más de una vez en esos 15 días porque me frustraba mucho. Y digo, también mi intención de ir allá era salir, conseguir mi visa de Vietnam otra vez y conocer la muralla china. Fui a la muralla china y tenía un budget. China es mucho más caro que el sudeste asiático. China diría que es un 10%, 20% más caro que México. O sea, no mucho. Pero para mi budget de ese momento, que no sé, en Vietnam comes con 20, 30 pesos, en China ya comes con 300 pesos, pues digo, es una diferencia muy grande. Yo, cuando me pasa esto que no me aprueban la visa de Vietnam, yo estaba de que, chingao, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? Porque no me va a alcanzar el dinero, me voy a chingar aquí todo el dinero que tengo para viajar 2 semanas en Vietnam o 3 semanas en Vietnam, ¿no? Entonces, aquí utilizo por primera vez una aplicación que se llama Couchsurfing. Esta aplicación es una maravilla. Yo la amo y la recomiendo, claro, utilizándola con mucha inteligencia y responsabilidad. Pero yo en China me quedé 1 semana sin pagar alojamiento. Conocí a locales, me hice súper amiga de 2 chicos locales de China que me abrieron las puertas de su casa. Me quedé con ellos. Me enseñaron su comida. Yo, claro, a cambio, pues los invité a cenar o les compraba un detallito o así, ¿no? Dentro de mis posibilidades en ese momento. Pero para mí fue una experiencia tan bonita porque en el mundo de los viajeros esta aplicación sirve, es como de viajero para viajero, ¿sabes? Si ellos en algún momento quieren venir a México, los voy a recibir con tanto gusto y con tanto amor, ¿no? Porque ellos en su momento me recibieron y me acogieron con toda la bondad y con toda la confianza. Entonces, aquí conocí esta aplicación que también me ayudó mucho a extender mi viaje. Y pues después de 5 o 6 días de incertidumbre de saber si me iban a aprobar o no la visa de Vietnam, pues regreso a México. Regreso a Vietnam. Ok, y ya te la aprobaron y ahí quedaste un poquito más. Sí, me quedé un poquito más de tiempo. Otro choque cultural de Vietnam que tuve fue que comen perro. Comen perro y lo puedes ver en la calle, los perritos, pues como si fueran pollitos rostizados. Ya. ¿No? O sea, un Loki en salsa Loki. verde. Oh, Ay, no. sí. ¿Tú también se llama Lucky? Lucky. 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 Sí, Lucky. Lucky y Lucky. Sí. Sí, pero también eso fue fuerte, ¿no? Porque, digo, como occidentales... O sea, es súper común. Ya no tanto. Ok. Ya no tanto. Esto también tiene un trasfondo, ¿no? No es como que, ay, los vietnamitas comen perro y son unos inhumanos. No, no, no. O sea, después de la guerra, ellos ¿De tienen... los gringos contra ellos? ¿O de la...? Fue en 1945. Ok, ya. Después de esta guerra, ellos tienen una hambruna en donde mueren más de 2 millones de personas. Y ahí era o comen perro y gato o se mueren de hambre, ¿no? Entonces la gente comenzó a adaptar a los perros dentro de, pues, de su comida. Esto ya no es como tan bien visto en los años actuales, pues porque ya entra un poco más de influencia occidental, pero sigue presente.
O sea, si vas por la calle de pronto, sobre todo como en pueblitos un poco más remotos, que yo personalmente sí lo vi en ciudades grandes también, pero en pueblitos ves el lomo del perro partido a la mitad y te lo venden así como, ¿cuánto va a querer, güera? Ya. Pásale. Sí. Suba perro. Sí, y de pronto tú no te das cuenta, dices, ay, pues no sé, están vendiendo puerco, están vendiendo carne, normal. Claro. Pero no, ya cuando ves como la formita, dices, uy, qué feo, ¿no? Pero también es un poco hipócrita, ¿estás de acuerdo? Ujú. O sea, nosotros comemos cerdo, comemos Los vaca, cerros también comemos son bien animales. listos, son bien lindos los cerros. Sí, o sea, todos los animales creo que tienen un valor y es un poco hipócrita también espantarnos, Sí. pero como nosotros los vemos como, Sí. como con más amor, como parte de la familia, entonces sí es como, oh, ok, Sí. es un poco fuerte. No me imagino a mi perrito ahí en salsa verde, ¿no? No. Loki, vete. Loki en salsa verde. ¿Cómo ves? Ay, sí. A ver, Loki, ven, ya. Loki, mamá. Ya. A ver, Loki, sprich. ¿Cómo? Habla Sprich. alemán. Ya. Uy. Ah, sí. No, es que Tranquilo, no te toquen salsa verde. ya me está pidiendo su pollo. Güey. Nomás vienes a talonear, cabrón. ¿Qué pasó? Pero yo siempre quiero, justamente, ¿no? He tenido muchas de esas pláticas porque comemos puercos y los perros no. Y yo siempre me cuento una historia, no sé si es verdad, ni quiero verificar si es verdad o no. Ajá. Pero como la historia es que nosotros, los humanos, evolucionamos a largo de con los perros, porque es una teoría, no está comprobada, creo. Pero no tengo, como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Ok. Porque me gusta creerla. Y es como que cuando los humanos o nuestros antepasados vivían como en manadas, y pues obviamente había un chingo de otros depredadores más grandes, ¿no? Sí. Como que nos comían a nosotros. Ujú. Entonces, teníamos que dormir en los árboles. Pero en algún momento los lobos empiezan a seguir las manadas de los prehumanos, digamos, Ujú. porque ahí dejaban huesitos y así. Y ya se domesticaron y hicieron posible que nuestros antepasados pudieran dormir más horas y por eso se desarrolló creo que el precórtex frontal, que básicamente fue el último salto evolutivo para convertirnos en Homo sapiens, ¿no? Wow. No tengo nada de pruebas, pero nada de dudas y me encanta creer esto, de que está en nuestro ADN, de que, güey, o sea, obvio comemos los cerdos, pero los perros no. Al cerdo le puedes enseñar 1000 trucos más que a un perro promedio. Wow, no Son sabía súper eso. listos. No sabía esto. Pero sí, es muy interesante, ¿no? Y en cada país es diferente. Por ejemplo, en India la vaca. En Ujú. India no se come vaca porque es sagrada, porque es como una diosa, Y como McDonald's la que madre. venden ahí, Pollito. pollo. Sí, nada más. Y de hecho hay familias, la familia con la que estuve viviendo, ni eso, ¿eh? O sea, Ujú. la proteína ahí era queso panela. Ok. No, pero ni huevo, ni pollo, ni nada. Imagínate, yo bajé 7 kilos cuando regresé a México. Bajé 7 kilos. Órale. En Vietnam es un país laico, ahí no existe como una religión. Ya. En Tailandia, en el budismo, algunas personas son vegetarianas, pero no necesariamente. Ujú. Hay otra religión, en Malasia. Ujú. En Malasia hay hinduismo también. Ok. O no sé si es en Singapur, no, es en Malasia. Y en Malasia no comen cerdo y sí comen vaca. Es Pero sí hinduismo. son hindús. Sí, Tal vez porque en algún momento fueron musulmanas o por qué. puede ser. Sinceramente no sé, pero no comen puerco y Ok. sí comen vaca. Y en Ajá. India no comen vaca y sí pueden comer puerco. Claro. Es como extraño, ¿sabes? Ok. No sé como qué variación de hinduismo sea o qué mix exacto Ya. como del Islam, pero sí, como en cada país, ¿no? Es diferente. En Vietnam sí comen perro. Sí. Sí. Está Y cañón. acá de todo. El perro también no sabemos. No, Y de no pronto en los sabemos, tacos se nos pues, meten sí. un taco de perro, pero Por 5 por 35. sí, los de a 2 pesos. Ay, no manches. Sí, no sabemos qué tipo de carne nos metan, pero al menos conscientemente los mexicanos no comemos perro, No, ¿no? no. Sería muy cruel. Ajá. ¿También fuiste a Singapur? Sí,
Sí, sí, sí. Es el país de las multas, ¿no? Sí, Singapur. Y de las leyes. Sí, de hecho, Singapur es el país más caro en el que estuve en mi viaje. Singapur es, es una parte, antes era Malasia. Ok. Era parte de Malasia. Se separan, era un puerto por donde se daban como las principales exportaciones. Y gracias al tipo de gobierno y estructura que le dieron económicamente, creció y se desarrolló como uno de los países más fuertes, económicamente hablando, del sudeste asiático. Entonces, sí, en Singapur se dice que gracias a las multas que hay por absolutamente todo, o sea, si tú comes en el transporte público, si tú haces ruido, si tú portas objetos flamables, si tú mascas chicle, te multan. La mínima es de $1,000. La máxima de allá del dólar singapurano, $5,000, que son como $4,000 americanos. Si por ejemplo, no sé, alguien te vio feo y le quieres pegar, te multan también. No se puede madrear en la calle. No se puede chacalear, no se puede, no. Si tú no recoges tu charolita en los comedores, también te multan. Entonces, por todo. Y esto puede ser que sea bueno dentro de todo porque al final se mantiene como este orden. Pero también es muy riguroso. Da miedo incluso, ¿no? Como de que hay un mal movimiento o algo que haga mal, pues ya valió y tengo que pagar. Yeah. No me imagino, por ejemplo, las reglas o las multas viales. ¿Te lo imaginas? O sea, si por mascar chicle o por comer en espacios donde no se debe comer, te multan con $1,000. Si te pasas un alto, ¿cuánto será la multa? No me lo quiero ni imaginar. Sí. También es el país donde son muy estrictos. Imagínate, no sé, que yo quiero ir a Singapur y en la noche antes hay una fiesta y se me olvida un burrito en la camisa acá y me llevan directo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sinceramente te mentirías si son demasiado estrictos con este tema, pero yo me imagino que Por sí. si la duda, sí. Sí, yo creo que mejor es evitar completamente esto. Porque digo, en la mayoría de los países es así, ¿no? O sea, es como una obviedad dentro de muchos países. No, hasta lo que antes me comentaste, me dijiste, incluso si entras tú al país con chicles. Sí, si tú te quieres llevar unos búbalo en tu bolsa, sin querer se te olvida, entras al país y te cachan con estos chicles, te vas directo a la cárcel o pagas esta multa. Si los comercializas, o sea, es seguro que te vas a la cárcel muchos años. A la madre. Sí, y esto del chicle lo investigué porque, claro, es súper curioso, ¿no? De que ¿por qué el chicle? ¿Qué tiene de malo, no? Y pues lo hacen por cuidar la infraestructura de los espacios públicos, porque pues mucha gente de que saca el chiclito y lo pega, ¿no? Saca el chiclito de pronto en el piso. Entonces, para mantener la ciudad súper limpia, pulcra, es esto, como no chicles, lo sacamos del país y es súper prohibido. ¿Y no te tocó pagar una multa allá? Gracias a Dios, no. Y si ves como hay mucha policía ahí, porque pues una cosa son las leyes, ¿no? Y otra hay que implementarlas, ¿no? Hay que ejecutarlas. Sí, no muchos policías, diría normal, pero hay muchas cámaras. Están cámaras en todos lados. Sí, hay cámaras. Entonces yo diría que por este lado es donde podrían multar a la gente. Sí, te monitorean. Claro, sí. En China también, ¿eh? Sí. En China también es como que cámaras, los policías tenían cámaras. Ok. ¿Sabes? O sea, como que aquí en su bolsita te grababan en todos lados y así. Creo que también por eso China es como un país como demasiado estricto. O sea, la gente sigue las reglas al pie de la letra. Es el país más segura en donde me he sentido. Yo vi gente que, no sé, dejaba su celular aquí, pasaban 5 horas, se les olvidaba y volvía a estar aquí su celular. O sea, nadie lo tomaba. Pues porque claro, este control, ¿no? De que si alguien toma algo que no es de ellos, si alguien hace algo inapropiado, si alguien rompe las reglas, entonces la gente va a saber que fuiste tú. De hecho, a mí casi me llevan a la cárcel en China, Jan. Sí, esto es una tontería, ¿eh? O sea, y yo lo veo así como, no fue nada, pero las reglas cambian y la magnitud cambia cuando estás en otro lado.
sobre todo en China. Fui a ver a los pandas al zoológico y me metí a la tienda de souvenirs. Y cuando entro, lo primero que veo es un escritorio en donde veo sellitos que le puedes poner a las postcards. Y dije, ay, qué cute, le voy a sellar algo. Traía solo mi pasaporte y traía billetes. Dije, el pasaporte ni de pedo lo voy a sellar porque ya no me van a dejar salir, ¿no? Y que se me ocurre sacar mis billetes y sellarlos. Me pongo un sellito rojo y un sellito verde. Y ahí andaba yo secando mis billetes. Y de los yuan. Un yuan, ajá. Y ya. Meto el que se secó primero y había uno que no se secaba y no se secaba. Y bueno, fui a la caja a preguntarle a la chica, a la señora que estaba ahí atendiendo, para preguntarle en dónde habían más pandas, porque solo habían 2 afuera. Estaban dormidos y yo quería ver más, ¿no? Entonces me acerco a preguntarle como, oiga, ¿hay más pandas? Bueno, ni siquiera me escuchó la pregunta, vio directamente el billete y me hizo así. O sea, me puso la mano como cuando estás jugando manita caliente, Sí. así con el billete. Y bien enojada agarra el celular y bien trabada empieza a escribir así en velocidad, ¿no? Y yo así de, ¿qué hice, no? Pero luego agarré la onda de que ya valió el billete o algo, o piensa que me robé algo, no sé. O tenía que pagar el sello, no sé. Estaba pensando. Y bueno, en el traductor me dice como, ¿qué estás haciendo? Estás sellando un billete y con eso estás faltando el respeto a la nación y estás manchando no sé qué. Pero viene enojada la señora y le habla al de seguridad. Y llega el de seguridad y yo le dije como de que sorry, o sea, yo no sabía, discúlpeme y no sé qué, pero ella estaba súper enojada. Y llegó el de seguridad y me dijo como de que dame el billete y esta es una llamada de atención porque tú te puedes ir directo a la cárcel. Así como ahora, ¿sabes? Porque estás como irrumpiendo un símbolo nacional o algo así. Y yo, bueno, dije en ese momento, ok, o sea, no lo vuelvo a hacer, pero ya ni les dije que tenía el otro billete adentro de mi mochila, ¿no? Dije, de pendeja, les digo, me van a meter a la cárcel ahorita, van a decir cuántos más traía ahí adentro. Y ya, tengo mi billetito con un panda en mi casa, enmarcado. El recuerdo. Te costó caro ese. Sí, me iba a costar caro ese billete. Y a mí me parece curioso porque, digo, aquí en México, Jan, vi un video del otro día de un drag que estaba vestido de Claudia Sheinbaum y estaba haciendo así, bailando, ¿no? Estaba, Y yo digo, y a mí me iban a meter a la cárcel por sellar un billetito con un panda inofensivo y aquí, digo, las cosas como son tan diferentes Sí. en diferentes países, ¿no? Acá le ponen, no sé, un bigote a la Sor Juana o le ponen, no sé, por lo de anoche o no sé, cualquier tontería a los billetes y como allá tienes que ser muchísimo más cuidadoso con estos detalles porque una cosa mal que hagas o te multan con $4,000, $5,000 o te vas a la cárcel, ¿no? Y qué cañón también la disponibilidad de la señora, ¿no? O como que su primera reacción haya sido defender. No, está rompiendo una ley, la voy a denunciar. O sea, no digo que está bien y está mal, ¿no? O sea, como simplemente como observación es fascinante qué tan diferente funcionan las personas. Claro, también se acercaron 2 chicos que también estaban como formados atrás de mí, viendo todo lo que estaba pasando. Y después me dijeron como, tranquila, o sea, no todos los chinos somos así. Ya. Me dijeron como, es que las personas mayores son mucho más nacionalistas. Sí, Entonces, creo que por esto se dio esta situación, ¿no? sí. Pero me tocó la mala suerte a mí. Claro. Y pues del susto nadie me lo quita. Es que me recuerda un poco los alemanes. Bueno, ya en mi generación no tanto, pero la de mi abuela también eran mucho como de ¿qué está pasando aquí fuera, no? Y ya directo la policía como Sí, como cuidar un poco más, ¿no? Y no allá. También el tema de los líderes, pues es muy importante para ellos. En China, pues cuidan mucho sus símbolos nacionales, ¿no? Más que en muchos otros países, por ejemplo, que aquí en México. En Tailandia pasa algo muy, muy estricto también. Si hablas mal del rey, de la reina o de su familia, también te vas directo a la cárcel. Órale. Si tú llegas a hacer algún comentario en público acerca del rey. Claro. Pero eso hay en muchos países, ¿no? Sí. O sea que no puedes como insultar al Sí, rey. yo me imagino que sí. Pero en este viaje
me pasó, bueno, de Tailandia y Ya. en China. Me quedó muy claro, ¿no? Como que hay que tener mucho más respeto con los símbolos nacionales y con los líderes, los reyes, etcétera. Digo, mi intención tampoco era ir por la calle mentándole la madre al rey o algo Claro. así, ¿no? No me había hecho nada. Pero hay cositas, no sé, por ejemplo, que a mí me hubiera gustado contar en redes que no podía porque pues estaba todavía dentro del país. Por ejemplo, ¿sabías que en Tailandia los vapes están prohibidos? Los vapes, o sea, los Los cigarros vapes. electrónicos. esas Exacto. cosas. Ok, ajá. No se pueden, ahí se supone comercializar incluso, es un Ok. delito, pero no se pueden comercializar porque el rey es dueño de una de las empresas de tabaco más grandes, bueno, de la empresa claro. más grande de tabaco. Entonces, pues obvio le bajan el business, ¿no? Ya. Pero si yo comento esto, estoy hablando, bueno, me imagino, estoy como hablando un poquito mal del rey y así, entonces yo preferí como no hablarlo en mis redes, pero son como datos que dices, ah, con razón, ¿no? Entonces, algunas Ajá. cosas sí funcionan como en México. Claro que sí, yo creo que en todo el mundo, ¿eh? Sí, la neta. Sí. Y después de China, bueno, dijiste que fuiste otra vez a Vietnam y de Vietnam a casa, ¿o cómo fue la onda? No, regresé a Vietnam. Primero estuve como los 3 meses me la aventé en el norte. Ujú, Vietnam es como así un ujú. choricito, ¿no? Entonces me bajé el último mes, estuve viajando varias ciudades. Y bajé hasta Ho Chi Minh, la última ciudad de Vietnam, y de Ujú. ahí me fui a Sri Lanka. Ok. Que Sri Lanka, Sri órale. Lanka, sí, es Sri Lanka. ¿Cómo? ¿Sri Lanka? Sri Lanka. ¿En Tamil? ¿O cómo? Tamil. Sí. Tamil es el idioma que se me olvidó. Ah, del sur de India, ¿no? Exacto. Sí, Tamil también se habla bastante allá. Sí. Exacto. Sí, porque yo tenía esta conversación con Natalia, la chica que cuando pasó lo de la ceguera estaba con ella. Ella se iba a ir a Sri Lanka y decía que se decía Sri Lanka, Sri Lanka, Sri Lanka. Sri Lanka. Y yo le digo, no, no es Sri Lanka. Yo decía Sri Lanka, normal. Pero ya cuando fui allá, no, era como Sri Lanka. Sri Lanka. Ajá. Y bueno, esta isla, que es un país independiente, está bajito de India. De hecho, Ujú. si tú lo ves en el mapa, ni siquiera se ve, le tienes que hacer zoom, porque Ujú. es un país muy chiquito. De hecho, tiene la población entera en todo el país, de Ciudad de México y Estado de México junto, como del área metropolitana. Ok. Son 22 millones Ok. de habitantes. Sí. Ajá, lo que Poco. tiene. Para el tamaño que es, ¿no? Exacto. Ujú, sí. Pero de mis países favoritos, si soy honesta, para mí ya no fue un choque cultural tan fuerte ir a Sri Lanka porque yo había estado en India. Ujú. Y en Sri Lanka mantienen como una cultura muy similar a India del sur, Ujú. que es como una India mucho más calmada, mucho más limpia, respetuosa también. Y la religión allá son budistas. Ujú. También hay hinduismo, es una mezcla, pero en un 70-80% la religión en Sri Lanka Ujú. es budismo. Ujú. Entonces es muy pacífico. La gente es la más amable que te vas a topar, yo creo que en todo el mundo, ¿eh? Ujú. Allá te tratan como un rey, como una reina. De pronto, si tú ves a la gente, te van a ver así, como feo. Pero si tú les sonríes, les cambia. Es como un botoncito de encendido y apagado, ¿sabes? O sea, si tú les quieres encender la sonrisa, sonríeles. Y te van a tratar increíble y van a ser súper hospitalarios. Te van a tender la mano. Si necesitas algo, siempre te van a ayudar. Y me llevo una muy, muy buena experiencia de ahí. Ahí tuve un accidente en moto, creo que fue como lo más fuerte que me pasó. Pero de ahí en fuera, mis experiencias fueron increíbles. También me tocó ver a un elefante en medio de la carretera. Sí, llegué a una ciudad previa a la ciudad de los elefantes, que se llama Sigirilla. Estaba en Dambula, llegué como a las 6 de la tarde. Tenía que llegar a Sigirilla y no tenía forma de llegar porque ya se acabó el transporte público. Entonces le pregunté a una familia. Me metí a un lugar para hacerme estudios, me lastimé la mano con el accidente y todo, y les pregunté como si no sabían dónde podía tomar el bus, y me dijeron, no, nosotros vamos para allá, te damos raite. Y dije, ay, qué buena onda, ¿no? Entonces me llevaron hasta Sigirilla, hasta allá. Y yo ingenuamente pensé que podía tomar mi Uber como en cualquier otra ciudad del mundo y pedir mi Uber y que me llevara a mi hostal. Pues no, eso ya no funciona porque a partir de las 6 de la tarde comienzan a salir los elefantes salvajes, te aplastan, matan a la gente, voltean tuk-tuks, voltean carros. Así están medio belicones estos. Sí. Y es que es algo mágico y peligroso también, claro,
pero es mágico porque en esta ciudad en este país en general, todos los elefantes son libres. Ya. No hay como santuarios o no hay como, ¿sabes? Este tipo de cosas que los tienen encerrados o que los alimentan o que están expuestos como al turismo, que los puedes acariciar. No, eso no. Allá están libres. Entonces de noche ellos pueden caminar enfrente de tu casa. Y yo no sabía esto. Yo sabía que habían elefantes y ya. Entonces el señor que me dio ride se apiadó de mi alma porque nadie me quería agarrar el Uber. Yo tenía que irme a dormir. Me llevó hasta donde iba a dormir ese día. Íbamos los dos con muchísimo miedo en el coche, en una callecita, no sé, como de unos 2 metros, donde cabía el coche exactamente nada más. Todo oscuro, no había alumbrado público, absolutamente nada, en medio de la jungla. Y de pronto vemos un elefante como del tamaño, no sé cuánto mide esto, así de grandote, y se paró. Quitó las altas y nos quedamos así como en shock, ¿sabes? Yo dije, wow, la probabilidad de ver un elefante era como de un 25% y nos tocó. Y me impacté tanto que ni siquiera pude grabar, ¿sabes? Para mí fue como, vámonos. O sea, en cuanto el elefante se cruzó, se desapareció y me dijo, ¿no quieres tomar una foto? Y yo, no, vámonos, ¿sabes? Y ya, luego de eso, pues pude ver a más elefantes como en su hábitat ya de día, un poco más seguro, todo. Y pues nada, este ejemplo, ¿no? De cómo la gente allá te ayuda, te tiende la mano, te ve vulnerable y no se aprovecha de ti, al contrario. Y me gustó mucho también que no hacían estafas, o sea, ahí te cobraban lo que era y listo. Es un lugar también he visto como que últimamente me salen muchos reels en Instagram de Sri Lanka también por surfear. Sí. Uno de mis mejores amigos es originalmente de allá. O sea, creció en Alemania, pero por la guerra que tuvieron en los 80s, 90s, él llegó a Sri Lanka. Sí. Ah, ok. Es tamil. Ok. Ahí también utilicé Couchsurfing. Ajá, órale. Acá me quedé con una familia de Sri Lanka. De hecho, es un chico que ya lleva más de 10 años utilizando la plataforma y él no la ha utilizado fuera. Él recibe puros extranjeros. Entonces, pues estuve en su casita, conocí a su mamá, a su tía. Me recibieron con tanto amor, Jan, que es como esas cosas que tú no crees que la gente, sin conocerte, te puede recibir así. Una calidez humana tan bonita. Me alimentaban, me preguntaban como si no quería algo más, como si necesitaba algo. Ellas no hablaban inglés, pero nos dimos a entender y hubo un lenguaje que sin hablar inglés y sin yo hablar tamil, nos entendimos. Ellas eran hinduistas porque su descendencia era del sur de la India. Entonces ahí tenían su altar en su casita. Me enseñaron a comer con la mano. Allá en Sri Lanka no comen con cuchara, comen así, como con la mano, ¿no? Entonces, pues sí te bates todo, pero yo siempre que voy a un país trato, número 1, de aprender sus palabras básicas. Yo sé decir gracias, hola, por favor y algunas otras palabritas, ¿no? De todos los países. Y acá en Sri Lanka no fue la excepción. Y si tú vas y le enseñas a la gente local que tienes la intención de aprender, como de, ¿sabes? Simplemente decir hola o gracias en su idioma, se sorprenden. Sí. Porque ellos a lo mejor dicen, hay gente que ni siquiera sabe en dónde está en el mapa Sri Lanka. Y que una persona sepa cómo decir gracias o cómo decir hola, es como, cambia. Wow, y te tratan completamente diferente. Y tú a ellos también te aperturas a tener este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, bueno, en la casa de Nirshan, se llama el chico, pues yo aprendí algunas palabras en tamil, ¿no? A decir gracias. Su mamá también súper linda. Me llevaron bueno, Nirshan me llevó a conocer unas cascadas. Cero turístico. Esta ciudad era cero turística, pero fue una experiencia muchísimo más auténtica. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿no te da miedo irte a meter a gente de extraños? Que es un hombre, ¿no? Principalmente esto, como de que estás yendo tan lejos y te estás metiendo a casa de un hombre. Y no me da miedo. Me daría más miedo aquí, si te soy sincera, ¿no? Porque yo me guío por la reseña, yo veo que es un chico que está interesado por aprender de otras culturas, que está interesado pues por platicar, por charlar, por enseñarle a la gente de su país, de su ciudad, y lo hace muy bien.
Y yo aquí en México, seguro que existe mucha gente buena y los buenos somos más, pero en caso de usar esta plataforma yo lo haría con muchísimo más cuidado, porque desafortunadamente esa es nuestra realidad. Ujú. Entonces, sí, no me daba miedo, al contrario, me emocionaba mucho, porque estas experiencias no te las da ninguna agencia de turismo. No te las da, sabes, de pronto viajar en hoteles 5 estrellas o irte de vacaciones, no, viajar de verdad. Y esto es como de las cosas que más me llevo, estas amistades, estas experiencias de vivir como un local, con locales. ¿Cómo convenciste a tu familia, digamos, y tus amigos de que eso iba a ser una buena idea viajar todo eso solo? Porque seguramente te lo cuestionaron, por lo menos, ¿no? Claro que me lo cuestionaron. O sea, mira, yo cuando me iba a ir principalmente a India, pues pasó mucho tiempo. Yo me metí esta idea como desde 1 año y medio antes, ¿no? Entonces yo veía los videos con mi mamá y le decía, mamá, cuando yo esté ahí, y mi mamá me tiraba de loca, así como, ay, sí, ¿cuándo va a llegar ese día? Bueno, pues cuando llegó el día, mi mamá se puso modo hater, ¿eh? Mi mamá se puso como, no, pero como yo no te imagino ahí, porque tú, lo que decíamos hace rato, ¿no? De que tú lloras por todo, tú no puedes ni matar a una araña sola, o sea, ¿cómo tú te vas a enfrentar a esas cosas? Pues obviamente en el miedo de mamá, Claro. ¿no? La entiendo. Y ahora lo veo y digo, pobre de mi madre. O sea, yo no podría ya, ¿no? O sea, si yo tuviera un hijo, yo no podría. Yo no podría. Tanta cosa que me pasó. Yo tenía a mi mamá con el Jesús en la boca, pero ella siempre ha sido una mujer que, para bien o para mal, me ha enseñado a ser independiente, me ha enseñado a seguir mis sueños y me ha apoyado en cada uno de ellos. Entonces, sabe que estoy loca, pero también sabe que soy muy responsable y muy capaz, y también que no me da miedo enfrentar problemas. Entonces, siempre hubo como esta confianza, y dentro de todo el miedo, creo que ella siempre supo que yo iba a estar bien por Ujú. cómo me crió. Ujú. Ujú. ¿Cómo fue tu regreso ahora a México? ¿Apenas llevas unos 2 meses acá otra vez? Uno y cacho. 1 y cacho. Sí, llevo un poco relativamente. Pues fue fuerte, ¿sabes? O sea, yo no me creía. Después de 9 meses que duró este viaje, fue como un shock volver a casa. Nadie sabía que regresaba a casa. Qué Fue chido. fue una sorpresa para todos. De hecho, yo estaba hablando con mi abuelita justo antes de abordar el vuelo y me decía de que, ay, pues ¿cuándo te vas a regresar? Hoy hice chiles rellenos, sabe que me gustan mucho. O sea, me lo decía como de que pues ya regrésate, ¿no? Porque allá tú no tienes chiles rellenos. Cuando llego acá, pues fue bonito, fue shock, fue como sentirme si estuviera soñando, ¿sabes? Ujú. Y también tenía miedo, claro, porque aprendes tanto cuando viajas, te expandes tanto cuando viajas, que regresas siendo una persona completamente diferente. Veo las cosas ahora como más light. Y si me preguntas cuál es la sensación que mi familia sintió de mí cuando llegué, porque ellos me lo han dicho, que llegué como muy chill, muy relajada, como que ahora en mi cabeza pienso, nada es tan importante. Nos preocupamos demasiado por cosas tan superficiales, tan tontas, y de verdad no valoramos lo que sí tenemos. Cosas como los ojos, Ujú. cosas como la salud, como poder tener la movilidad completa de tu cuerpo, como poder respirar. Tan sencillas como eso. No estoy hablando ni siquiera de lo material, ¿no? Pero si nos ponemos en ese sentido, tenemos un vaso de agua, tenemos, podemos rellenar nuestro plato las veces que queramos, ¿no? Y a veces damos por hecho esas pequeñas cosas. Y cuando volví fue eso, como ser menos, ¿cómo decirlo? Ay, Exigente. exigente. Como más exigente, ¿sabes? Ya. Y no quiero caer como en este conformismo, sino que ahora soy más agradecida con lo que sí y con lo que sé que soy capaz, pero no dejar de lado todo lo que aprendí, ¿sabes? Porque creo que eso también es un muy buen propósito de viajar. No solo viajar por una foto o viajar para decir que fuiste a tal lugar, sino viajar para que aprendas de verdad y puedas valorar un poco más lo que tienes y compartirlo, Mm. ¿no?
también este espacio me parece súper importante porque hay muchas mujeres que se limitan a viajar solas pues por este miedo, ¿no? Hay muchos limitantes diferentes. Algunas pueden ser económicas, algunas pueden ser por miedo y otras por no querer romper estos como tabús, ¿no? Que nos impone la sociedad, estos miedos de que eres mujer te va a pasar algo muy malo, de que si eres mujer y estás muy lejos, vas a ser mal vista porque a lo mejor eres una mujer fácil, porque te vas sola. Hay muchas cosas muy, muy malas que se ven y estigmas sobre las viajeras solas, pero creo que es súper importante que se atrevan a hacerlo. Y el miedo nunca se va a ir para una mujer viajando sola. El miedo se atraviesa y se va con él porque si no hacemos las cosas por miedo, entonces nunca vamos a hacer nada y nos vamos a quedar en esta burbuja de nuestra realidad, que no es lo único que existe. ¿Tienes próximos planes para salir otra vez de viaje? Sí, tengo 2 viajes grupales a Guatemala. Ok. Voy a viajar a Guatemala con 26 chicas, Órale. 13 y 13. Voy a subir el volcán de fuego con ellas. Ahorita estoy en ese proyecto de crear justo espacios para mujeres que a lo mejor es su primer viaje solas, que a lo mejor nunca han salido del país, como darles esta oportunidad de conectar con más mujeres, de conocer el mundo juntas y de enseñarles a viajar, también lo que yo he aprendido, porque en mi cabeza todo lo bueno se comparte, ¿no? Los voluntariados que hice se comparten, las buenas experiencias se comparten, los hostales que en donde me sentí segura se comparten y también todos los tips y lo que he aprendido también. Yo soy como una esponjita y a mí me encanta exprimir la esponjita y poner todo el agua en la cubeta y si a alguien más le sirve, adelante, ¿no? Porque a mí esto me ha cambiado la vida y le puede cambiar la vida a otra mujer. Entonces sí, voy a ir a Guatemala y tengo un viaje próximo a Italia. Ah, qué chido. Sí, mi primera vez en Europa. Italia es increíble. Pueden Sí. competir con México respecto a la comida, aunque es completamente diferente, pero wow. Ya lo veremos. Tengo expectativas, sinceramente, porque me gusta mucho la pizza Ajá. y la pasta. Ujú. Y pues bueno, voy con un chico que justo conocí en la India. Tuve como una love story en mi viaje. Iba a ser como un reencuentro, ¿no? Ah. ¿Era italiano? Italiano. Ah, muy bien, Es que los italianos son Sí, onda. o sea, llegó tan lejos el ligue que ya voy en mi día 28 de racha en Duolingo estudiando italiano. ¡Órale! No, es que está cañón, Es como Sí. luego veo a mi jefa también está adicta a, no sé si Duolingo o otra aplicación, está... Sí. Ting, ting, No, pero es algo bueno, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Algo bueno, al final es un aprendizaje, es como tener un acercamiento con la cultura un poco más directo. Tú seguro lo sabes, con Jess, con la cultura mexicana, seguro tú aprendiste muchísimo de ella. Y pues bueno, con él es un tema complejo, la distancia, nuestras vidas son como completamente distintas, pero pues estamos disfrutando el momento, seguimos conociéndonos y pues ahora voy a disfrutar Italia desde otro lado, ¿no? Qué Como un chido. poco más profundo. Ujú. Qué chido. Sí. Y aparte son chavos, así que... Ah, sí, somos chavos. Apenas cumplí 20 años. Sí. Len, muchas gracias hoy por platicarnos tu historia, todas Muchas tus gracias a aventuras ti. que has tenido. No, está Sí, cañón, sí, y yo creo que da para mucho más, ¿eh? Las experiencias de viaje son cosas que se quedan para toda la vida, ¿no? Y muchas gracias por abrirme este espacio también, porque es muy importante también empoderar a las mujeres, también aprender que estas cosas, estos choques culturales, hay que respetarlos, hay que aprenderlos desde el respeto, desde esta capacidad de asombro también. Y pues súper feliz de estar acá. Chingón. Ya saben, mana, abajo en la descripción van a encontrar las redes de Glenn. Eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, tschüss, agur. Bye, bye. Chao. Ve la historia de Rachu, una cubana que llegó a México por el amor, porque su esposo es mexicano. Sin embargo, ellos se enamoraron en Cuba, lo que trajo muchísimas dificultades. Si quieres saber por qué,
y cómo sucedió todo, da clic aquí para ver la historia de Rachu.